Buenos días, alumnos de primer año de Ciencias Sociales. En esta clase vamos a ver los orígenes del hombre y vamos a introducirnos en lo que es la prehistoria. Para la concepción científica, los orígenes del hombre va a estar relacionado con el surgimiento de los primeros homínidos. Homínido es un término equivalente a hombre, ¿sí? Homínido es un término que utiliza la ciencia. Lógicamente, para estudiar un proceso tan antiguo, la historia tiene que valerse de distintas disciplinas para poder llevar adelante una reconstrucción lo más aproximada posible. Recordemos que historia es una representación de ese pasado, o sea que estamos haciendo una interpretación de ese pasado y lo traemos a nuestro presente para tratar de entenderlo lo mejor posible. Y si hablamos de sucesos que son tan prolongados en el tiempo, hay muchas disciplinas que son las que asisten a la historia para que nosotros, los profesores de historia o los historiadores, podamos transmitirla con la mayor certeza posible. Entonces, para estudiar esta prehistoria, lo que van a utilizar para los historiadores, para reconstruir esa historia, se van a valer principalmente de la arqueología y la paleontología. Van a encontrar restos materiales, en el caso de la arqueología, restos óseos, humanos, de animales. En el caso de la paleontología, van a encontrar vestigios de naturaleza, vegetación, utensilios que han utilizado las civilizaciones en la antigüedad, y a partir de eso van a ir realizando una datación a través de métodos científicos, llámese carbono 14 o el método que utilicen para establecer la antigüedad de esos restos fósiles que se encuentran, y a partir de ahí armar una cronología, ¿sí?, para ir siguiendo lo más aproximadamente posible, recuerden siempre, lo que es esta historia del ser humano en la prehistoria, ¿no? La prehistoria comienza con el surgimiento del género Homo, del humano, y finaliza con la escritura, que ya lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. El exponente máximo que va a tener la concepción científica es el científico inglés Charles Darwin, que va a realizar una serie de postulados a mediados del siglo XIX, y a partir de ahí la concepción científica va a establecer ciertos parámetros que, si bien hoy en día no se siguen taxativamente, han servido como puntapié inicial para investigaciones posteriores, ¿no? ¿Qué va a postular o qué va a haber postulado este científico Darwin a mediados del siglo XIX? Él lo que va a llevar adelante es una investigación bastante minuciosa y detallada, ¿sí?, en el cual va a establecer que las especies van sufriendo una adaptación de acuerdo a los cambios que el medio físico ofrece en ese momento, y que las especies que mejor se adapten a esos nuevos cambios van a ser las especies que se van a imponer sobre las otras, o digamos las que van a sobrevivir, ¿no? Las otras se van a quedar en ese proceso porque no han logrado adaptarse. Su teoría es la teoría de las especies. Como bien les dije recién, data de mediados del siglo XIX, y para lo que es el género Homo, lo que se va a establecer a partir de estos postulados es un surgimiento de este primer Homo, desprendimiento del primer humano, que la ciencia considera como
estar frente al primer humano sobre la Tierra. Recordemos que si nosotros tomamos el planeta Tierra y tomamos el ser humano es un producto muy nuevo, ¿no?, en comparación a los tiempos que maneja la formación de nuestro planeta Tierra. Entonces, bueno, la ciencia, a través de estos restos arqueológicos, ¿sí?, paleontológicos, va a encontrar estos fósiles y va a establecer que alrededor de 3 millones y medio de años, 3.2, 3.5 millones de años de antigüedad, ¿sí?, a partir de estos restos fósiles, se va a estar en presencia de lo que la ciencia considera el primer homínido, ¿sí? En este caso denominado Lucy, es un Australopithecus afarensis, que está datado entre 3,2 millones de años de antigüedad. Fue hallado en Etiopía, esto es África, ya vamos a ir conociendo un poco el continente africano a medida que vayamos avanzando, en el Cuerno de África, ¿sí?, Etiopía. Y a partir de ahí, con sucesivos hallazgos que se fueron haciendo de otros restos fósiles, pueden ir la ciencia, ¿sí?, estableciendo todo un proceso en el cual, a partir de rasgos físicos y conductuales, ir marcando todo lo que es esa evolución, ¿sí?, del género Homo hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos toda una clasificación que se hace de este género Homo, comenzando lógicamente, como decía hace un ratito, por el Australopithecus afarensis, ¿sí? La clasificación que la ciencia va a usar, ustedes la van a tener en la bibliografía, con características mínimas establecidas. No nos vamos a centrar mucho en eso, nos vamos a centrar más en lo que es prehistoria, pero básicamente estaríamos hablando de Australopithecus como inicio de este género Homo, ¿sí?, Homo habilis, Homo erectus, el hombre de Neandertal o de Neandertalis, ¿sí?, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros hoy en día, ¿sí?, el ser humano con capacidad de abstracción, el producto terminado, podríamos llegar a decir, ¿sí? Recordemos que esos primeros homínidos para la ciencia tenían características muy distintas al hombre actual, ¿sí? Pero básicamente lo que esta teoría de la evolución de las especies va a establecer es este proceso de selección natural a través del cual, ¿sí?, las especies que mejor se adaptan al medio son las que van a predominar y las que van a existir en el tiempo. Las otras se van a ir quedando como eslabones intermedios que se van a ir perdiendo por no adaptarse. Básicamente, como para tener una clase inicial sobre lo que son los orígenes del hombre, lo que necesitamos entender es esto. ¿Qué es lo que va cambiando para la ciencia en el hombre? Primeramente, ese primer desprendimiento, la ciencia lo toma a partir de encontrar estos cambios físicos y conductuales. Cambios físicos, ¿qué cambios físicos son lo que va a encontrar la ciencia? La posición erguida, o sea, estar en una posición que es recta, la bipedación, o sea, caminar sobre sus extremidades inferiores. Van a ir evidenciando dentro de esos cambios físicos cambios en la anatomía de las manos, lógicamente que al dejar de usarlas para apoyarse como si fuesen patas delanteras, adquieren una habilidad para trabajar utensilios, ¿sí? Al liberar esas manos, la anatomía cambia, el pulgar queda en posición opuesta, entonces eso facilita la manipulación de distintos elementos que el ser humano va a ir creando, ¿sí?, modificando y adaptándolo de acuerdo a sus necesidades, que eso lo vamos a ver también bastante en lo que es prehistoria, ¿no?, cuando veamos paleolítico y neolítico. ¿Qué otros cambios? La posición erguida, como les decía, la bipedación, un aumento
¿sí? En la capacidad cerebral, una modificación en la visión del hombre, se corrige esa visión, pasa a estar al frente y eso le da una visión tridimensional. Al estar en esta posición erguida, el cervípedo, y estar en esta posición erguida le permite adquirir una altura mayor y de esa manera poder divisar por sobre los pastizales a sus depredadores, que recordemos que en esa época, en ese tiempo, ¿sí? Las condiciones eran mucho más agrestes que la que nosotros conocemos hoy en día. Entonces el hombre tiene que ir adaptándose para lograr no ser víctima de esos depredadores. Cuando nosotros ya entramos en lo que es prehistoria, que es a lo que le vamos a dar un poquitito más de atención, ahora van a tener algunas fuentes escritas, tenemos que entender que esta prehistoria surge, como les decía, con el comienzo de este género Homo, los humanos, para la ciencia, ¿sí? Y va a finalizar con el surgimiento de la escritura. Esta prehistoria, está dividida en dos periodos que son elementales y tenemos que comprenderlo. Tenemos el periodo paleolítico y el periodo neolítico. ¿Qué es periodo paleolítico y neolítico básicamente? Paleolítico, el término paleolítico, que es un término compuesto, ¿sí? Paleo significa viejo o antiguo, lítico piedra, o sea que el primer periodo podríamos llamarlo piedra vieja o piedra antigua, paleolítico. Y neolítico, neo es nuevo, lítico es piedra, como habíamos dicho, entonces tenemos nueva piedra o piedra nueva, que es en lo que nos vamos a centrar a partir de la próxima clase, del próximo video, y de acercarles a ustedes las fuentes escritas para que puedan ir leyendo. Así es que finalizo esta clase, espero que les haya servido como introducción al tema. Quedo abierto a todas las consultas que ustedes tengan y recuerden que estos videos son complementarios de la bibliografía que ustedes tienen para leer. Así es que les envío un cordial saludo a todos y nos estamos viendo en la próxima clase. Adiós.